Entonces vamos a proseguir con un ejemplo del análisis del teorema de Norton. Vamos a encontrar si el circuito mostrado encuentre la tensión en la resistencia de 4 ohms, o sea, en esta resistencia. Por lo tanto, tenemos este circuito con una fuente independiente de corriente, con una fuente independiente de tensión y una configuración del circuito. Por lo tanto, para poder determinar la resistencia de Norton, nosotros proseguiremos de la siguiente manera. La fuente de corriente independiente se coloca en circuito abierto y primordialmente, si vemos los videos anteriores donde nos dice que la fuente de tensión se reemplaza o se sustituye por un conductor, más no por un cortocircuito. Ya definimos qué es el cortocircuito. Prosiguiendo con el circuito, nosotros tenemos que estas dos resistencias están conectadas en paralelo y tengo su resistencia equivalente. Lo mismo sucede para este lado, donde tenemos que la de 2 y la de 24 están conectadas en paralelo y tenemos aquí su expresión y sus valores. Por lo tanto, el circuito equivalente lo representamos con la R equivalente 1 y la R equivalente 2, que eran las que estaban conectadas en paralelo. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que prosigue? Esta resistencia de 2 ohm y esta resistencia de 8 son 10 ohm, las sustituimos y ponemos aquí que este paralelo de esta con esta, vamos a tener una resistencia equivalente de 1.463, que es la resistencia equivalente 3 con la de 2. Por lo tanto, resulta ser que la resistencia de Norton calculada es de 3.463 ohm. Por lo tanto, aquí es el proseguir de esa resistencia equivalente de Norton, por lo cuanto tenemos el circuito equivalente o simplificado de una red donde queremos conocer en este elemento. Lo podemos conocer también en cualquiera de los elementos del circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Inclusive podemos hacer el análisis para conocer la corriente en esta fuente o la tensión en esta fuente aplicando también el teorema de Norton. No necesariamente tiene nada más que ser en las resistencias. Por lo tanto, el circuito equivalente que nosotros vamos a tener con nuestra resistencia de Norton y la resistencia donde queremos conocer la tensión. Por lo tanto, en este caso ya calculamos la resistencia de Norton, que nos da un valor de 3.46. Por lo tanto, ahora proseguiremos con el voltaje. Ahora prosiguiendo, para poder determinar el voltaje, la corriente de Norton, tendremos el circuito y retiramos el elemento donde se quiere conocer el parámetro, en este caso la corriente de Norton, y se coloca un conductor entre esas terminales y tenemos el siguiente circuito. Por lo tanto, ahora para determinar la corriente de Norton tenemos el circuito y estamos denotando aquí lo que queremos determinar. Asimismo estamos asegurando las características de estas dos resistencias que están en paralelo, lo mismo con estas resistencias. Por lo tanto, sacaremos un circuito equivalente donde tenemos la resistencia equivalente 1 con la resistencia equivalente 2 y asimismo tenemos nosotros los valores de esas resistencias equivalentes y llegamos al circuito denotado en este caso. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión, y la resistencia de 2 ohm que teníamos en de 8 ohm va a quedar en serie con la de 2 ohm, por lo tanto esto nos va a dar 10 ohms. Por lo tanto, tendremos un circuito de dos ventanas. Yo puedo utilizar la herramienta del análisis de mallas, utilizo una malla, la otra malla, y por lo tanto la respuesta en la matriz de esas dos mallas está denotado por esta matriz, donde tendremos el valor de la corriente de Norton es igual a 4.141 amperes. Por lo tanto, nosotros denotamos ya en el circuito equivalente la corriente en la fuente de Norton con su respectiva resistencia de Norton y la resistencia donde queremos conocer la tensión. Por lo tanto, aplicamos la regla del divisor de corriente y tenemos que la corriente en la de 4 ohm está denotada con esa regla, la resistencia opuesta, donde se quiere determinar sobre la suma, y tenemos que la corriente en la resistencia de 4 ohm es de 1.921. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, mi voltaje en la resistencia de 4 ohm es de 7.686
volt. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta a la solución de este circuito. Lógico, ahí no termina nuestro desarrollo, porque hasta qué punto nosotros podemos denotar que este circuito está dentro de lo correcto. Es poder comprobar por otro tipo de análisis, otro camino, este voltaje. Nosotros vamos a plantear ahora el otro voltaje, determinando en un circuito original y quizá podamos hacer reducciones para poder llegar a ese resultado. Bueno, para poder concluir con este ejercicio, tenemos el circuito original con el elemento donde queremos conocer la tensión. Tenemos el circuito original, aquí he hecho manos de las herramientas ya conocidas, transformo la fuente independiente de corriente a una fuente de tensión con su respectiva resistencia. Tengo el circuito equivalente de esas dos resistencias en paralelo y lo mismo transformo esta fuente de tensión a fuente de corriente y tengo su circuito equivalente. Por lo tanto, me queda un circuito reducido de la siguiente manera: con una fuente de tensión, un circuito de 2 mallas, establezco la ley de Kirchhoff de tensiones para cada una de las mallas, y aquí establezco yo para la malla 1, la malla 2, y el resultado de esas mallas, por lo tanto, sería la corriente 1, que nosotros determinamos que será la corriente de Norton. Esa corriente de Norton nos da un valor de 1.92 amperes. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos que la voltaje en la de 4 ohms es la corriente por la resistencia de 4, y tenemos que el voltaje que estamos determinando ahora es de 7.68, que es un voltaje muy parecido o idéntico al que obtuvimos aplicando el teorema de Thevenin. Esta es la importancia, no nomás es aplicar el teorema de Thevenin y ahí quedó, sino hay que ver que nuestro planteamiento, nuestra solución del circuito está correcta utilizando otros elementos. Aquí yo, por ejemplo, utilicé las características de mallas para el circuito de la corriente de Norton. Aquí tengo la malla 2 y establezco las leyes de Kirchhoff de tensión para establecer esa acción. Lógico, pudimos haber determinado desde el principio, desde este circuito, yo pude haber denotado aquí una corriente, le llamo la corriente 1, aquí le llamaría la corriente 2, aquí le llamo la corriente 3, aquí le llamo la corriente 4, aquí le llamo la corriente 5. Por lo tanto, tengo una matriz de 5 por 5. Por lo tanto, pues tengo problemas para hacer su solución por medio de una calculadora o por medio utilizando el MATLAB. Pero pues realmente aquí en este circuito no es un circuito matemático, sino estudiar y razonar las características del camino en el cual puedo llegar. Por eso es el análisis de los circuitos eléctricos, donde ese análisis podemos comprender utilizando las herramientas, vuelvo a insistir, ya habidas y por haber desde las características de mi video desde el primer ejercicio. Por lo tanto, aquí estamos nosotros idealizando las características de este elemento desde el punto de vista teórico. Lógico, todo esto, el análisis de circuitos, si no lleva la característica experimental, no puedo llamarlo como análisis de circuitos, porque a veces lo experimental se utilizan herramientas, vuelvo a insistir, virtuales, como el software, el otro tipo de elementos, el Workbench, el PSpice, pero no hay como idealizar el circuito para poder hacer la ejemplificación desde el punto de vista en laboratorio. Por lo tanto, aquí tenemos las características de este circuito. Aquí me faltaba, pues son 16.0 volt para que quede más completo. Entonces, no se puede utilizar más tiempo el desarrollo, lo estoy reduciendo porque el tiempo en la grabación resulta ser tedioso y nos puede aburrir estar viendo un video muy largo. Gracias. Pero aquí está la comprobación y el planteamiento de la solución de estos circuitos.